¿Qué dice la Biblia sobre los ángeles de la guarda? Bueno, como dice el título de la reflexión de hoy, estaremos revisando un poquito más sobre la angelología. Esto vamos a comenzar con la definición que el diccionario Strong le da a la palabra que utiliza para referirse a los ángeles. Este significado es ángelo. ¿M? También tiene como su explicación o traducción como mensajero. Ángel, por, también se le puede llamar a un pastor y también se le puede decir mensajero al pastor, porque está dando mensajes de parte de Dios. Este es un ángel o ángelos. Es una palabra de carácter masculino. No hay ángelas, hay ángeles. Referente entonces a este asunto, debo hacer notar una pequeña explicación con respecto a este tema. Si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 15, recordamos que en esta en este momento, estamos en el momento en la historia donde el apóstol Pedro había sido encarcelado y la gente estaba reunida orando justamente a Dios por Pedro. En esa casa donde estaban orando a favor de Pedro, una muchacha llamada Rode salió a ver quién buscaba afuera. Y viendo, no abrió la puerta porque vio que era Pedro. Y se devolvió a contarle a la gente que estaba adentro que era Pedro el que estaba afuera. Mas la gente le dijo que no, que, que estaba loca, que ellos estaban seguros que Pedro había sido tomado, detenido. Pero ella aseguraba que era Pedro. Entonces la gente le preguntó, la gente le respondió diciendo que es su ángel. Esta explicación de que es su ángel se usa también referente a que había cierta creencia, que no sale en la Biblia, pero cierta creencia que los judíos creían que cuando una persona se presentaba en alma, se le decía que era su ángel. Pero no he encontrado un lugar donde yo pudiera hacer una referencia total a eso. De hecho, yo también pensaba y explicaba este verso precisamente que les voy a leer en Hechos 12:15, que dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. Yo también estaba seguro ahí que se refería justamente a esto que se decía que la persona se podría presentar en alma y ellos le decían que era un ángel, a modo de lo que hacía Cristo en el Antiguo Testamento cuando se aparecía para hablar de alguien y los judíos no decían un ángel del Señor, sino que le decían el ángel de Jehová, o sea, la representación física visible de Dios habló conmigo. Y a ellos le llamaban a eso el ángel de Jehová, que era Cristo el Señor. Entonces sonaba bastante acorde, pero no totalmente. Pero fijándonos en otro lugar de la Biblia, si nos vamos al libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 10, vemos que Jesús le dice a sus discípulos esto: mirad que no menospreciéis a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor Jesucristo dice pequeños, no se está refiriendo específicamente a niños, sino a gente que se había convertido. Que podía ser una persona adulta, también podía haber sido un pequeño, ¿cierto? Pero pequeño es porque
está recién convertido, o sea, está recién nacido de nuevo, para explicarme mejor. ¿Mm? Entonces, a los que ya llevaban más tiempo, el Señor les dijo, no menosprecien a esta gente, porque los ángeles de ellos, sus ángeles, ven el rostro de Dios todos los días que está en los cielos. Por supuesto, los ángeles de los otros discípulos que llevan más tiempo también ven el rostro de Dios todos los días. O sea, el recién convertido, como el que estaba convertido mucho más tiempo, son iguales delante de Dios. Lo único que los diferencia es que el que lleva más tiempo, obviamente, va a tener más conocimiento de la palabra que el que lleva menos tiempo. ¿Me entiendes? Que ese es el crecimiento del cristiano que debe ir obteniendo a través de que vaya pasando el tiempo y vaya leyendo, estudiando y escuchando la palabra de Dios. Entonces vemos acá que en este versículo el Señor mismo estaría confirmando que cada uno de los creyentes tiene un ángel custodio, lo que nosotros le llamamos ángel de la guarda, que son ángeles custodios que te custodian a ti, te cuidan a ti. ¿Ah? Ahora, podemos darle un poco más de precisión a este asunto si nos vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 14. Aquí está hablando sobre, haciendo una comparación en hebreo entre Jesús y los ángeles. Y en hebreo dice que Jesús, Dios le ha dado todo el poder y que Dios el Padre le ha dicho a los ángeles, adórenle a Jesús, adoren a Jesús. Y después al final de toda esta dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando de los ángeles. Aquí está hablando. ¿Acaso no son todos espíritus? Es como una pregunta. ¿Acaso no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los ángeles? No quiere decir que o sea, a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, nosotros. Esto no quiere decir que nosotros vamos a tener un ángel que lo vamos a tener para los mandados. No, Señor. Se refiere a que van a ejercer un servicio, una tarea, un trabajo que Dios le dio a ese ángel para con nosotros, que es una tarea de protección, entre otras. ¿Me entiende? Entonces estaría confirmándose que a lo que se refería el Señor Jesucristo en Mateo 18:10 específicamente es que los ángeles custodios de estos pequeños ven el rostro de Dios que está en los cielos todos los días, y que por eso el resto de los seguidores de Jesucristo que lleva más tiempo no deberían menospreciar a estos primeros. Y se confirma justamente con lo que decíamos en el libro de los Hechos 12:15, donde eh, a, la, a la niña esta llamada Rode le decían que ella había visto al ángel custodio de Pedro y no específicamente a Pedro. ¿Me entiende? Entonces esto se confirma con lo que Hebreos 1:14 dice al comparar, a hacer la diferencia entre un ángel y Jesús, que no es lo mismo, porque Jesús es Dios y los ángeles son ángeles creados por el mismo Jesucristo. Así que no es lo mismo. Recuerda usted que hay aquí abajo en la tierra, hay religiones que creen que Jesús es un ángel, lo cual es ridículo. A que esa persona parece que nunca han leído el libro de Hebreo. El hebreo presenta a Jesús como lo que Él es, Dios mismo. Dios. Dios es Cristo. El que creó este mundo es Cristo. El que formó el cuerpo de Adán es Cristo, que por voluntad del Padre, el Padre dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y Cristo va y lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces, es Dios mismo. Y el libro de los Hebreos enseña claramente y sin lugar a duda de que Jesús
no es un ángel. Jesús es Dios. Los ángeles son ángeles. Ahora, una muestra de esto es, por ejemplo, un ejemplo que voy a dar. Me parece que ya lo había dado antes, pero no es malo porque va justamente en este sentido. Y es que yo estando, por ejemplo, trabajando en una empresa y estaba trabajando de noche ahí, y resulta que ese día no había podido dormir bien en el día porque unos vecinos estaban haciendo trabajo muy bullicioso. Y cuando llegué yo a tomar mi turno, mi compañero me dijo que el dueño de la empresa iba a llegar con el nuevo gerente de la empresa y que iba a llegar por ahí como a la una, entre la una y la una y media, algo por ahí. Ya, yo me puse a esperar, fueron la una y media, fueron las dos y media, y me quedé dormido, profundamente dormido. Y de repente, el dueño de la empresa llegó en su vehículo, se bajó, la empresa quedaba cerca de una carretera, se bajó de la carretera y se empezó a meter hacia la empresa y lo hizo de forma muy lenta y con las luces apagadas porque vio que donde yo estaba todo apagado, justamente para pillarme dormir. Ellos tienen que haber pensado eso, que yo estaba durmiendo y no se habían equivocado, por supuesto. Y yo escuché en mi oído derecho fuertemente una sola palabra: despierta. Abrí mis ojos, vi que venía la sombra de un vehículo acercándose, me paré, pero esto en cosa de segundo, me paré inmediatamente, salí de la oficina donde estaba, abrí la puerta y me puse al lado de la reja con una linterna. Y cuando el auto se acercó más y más y más, yo le prendí la linterna y le alumbré al conductor. Y claro, pues era el dueño de la empresa con el gerente nuevo. Lo saludé, le di la bienvenida, qué sé yo, y lo hice pasar. Ahí yo, después de que pasó todo eso, me puse a pensar quién me despertó, porque yo estaba seguro si escuché clarito. Y todavía tengo la duda. Puede haber sido el Espíritu Santo hablándome audiblemente, o puede haber sido mi ángel custodio. El, por un lado yo pienso que puede haber sido más mi ángel custodio que Dios, que digo que el Espíritu Santo. Pero va en ese sentido. ¿Ah? Es un ejemplo de que el Señor tiene ángeles custodios cuidándonos. Y otro ejemplo que ya es más bíblico, ¿recuerdan a aquel hombre cuando se acercó a Jesús y el Señor le dijo: he aquí un judío verdadero en el cual no hay engaño? Y él le dijo: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara y tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y ahí él le dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara, ¿crees? Y el Señor ahí lo premia. ¿Cómo lo premia? Dice: de hoy en adelante verás cómo los ángeles suben y bajan desde el Hijo del Hombre hasta el cielo. Ahí tú puedes ver cómo el Señor era ministrado por los ángeles. Es decir, ese hombre, todo el resto del tiempo que anduvo Jesús por ahí, cada vez que él veía a Jesús, él veía cómo los ángeles estaban al lado de Jesús, de repente subían al cielo y otras veces bajaban. Así están los ángeles custodios que el Señor tiene cuidándote a ti y cuidándome a mí. Los ángeles custodios. No tengan la duda de que están ahí, porque la Biblia lo dice. Bendiciones.